Egunon eta ongi etorriak, mila esker prentsaurreko ontara etortzeagatik. Menago, Nazio Batuetako Giza Eskubideetako batzordearen presidente izan danarekin, 2015 eta 2016an, Fabio Saelbilorekin, eskertzen diot egindako lana eta gaur jardunaldi ontara etortzeagatik eta prentsaurreko ontan egoteagatik. Bueno, dakizutenez, ni lau hitz bakarrik hau aurkezteko, berak konsultore bezala informe bat egin du, 12/2016 legearen inguruan, gu jaso dugu, informe horrekin gaurko jardunaldia egin dugu, informea baita ere logikoa denez Eusko Legebiltzarrera bialiko diogu baita ere, eta Espainiako gobernuarekin ere partekatuko dugu. Kezkagarria litzateke errekonozimendua eta erreparazio emateko 12/2016 legearen inguruan akordiorik ez egotea bere premiari eusten dion printzipio etikoaren inguruan. Hau da, biktimen zentralitate printzipioa. Zentzu honetan, funtsezko bi galdera daude. Lehenengo galdera da, lege honek erreparatu eta errekonozitu nahi dituen biktimak existitzen dira edo ez dira existitzen. Erantzuna da, biktima horiek existitzen direla. Mikel Zabalza, Lasa, Zabala, Gladys del Estal, María Ángeles Barandieran, Victorino Agiriano eta abar. Bigarren galdera da, biktima horiek eta euren bidegabeko sufrimenduak ordainik izan duten edo ez. Eta erantzuna da, ez dutela errekonozimendurik jaso. Biktimen zentralitate printzipioa apela ezina da, existitzen badira eta errekonozimendurik izan ez badute, behar diren bideak gaitu behar dira beren erreparaziorako. Honek du garrantzia, giza eskubideen urraketa jasan dituzten biktima guztiei errekonozimendu emateko borondate politikoan bat etortzea. Hau da, biktimak erdigunean kokatzeko borondate politikoan. Ikuspegi horretatik, Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernuari proposatzen dio elkarrekin batera egitea giza eskubideen urraketa jasan dituzten biktima guztiei erreparazio emateko bidea. Baita, estatuaren aldetik botere abusuengatik edo indarren bidegabeko erabileragatik eskubideen urraketen biktima guztiei ere. Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernuari proposatzen dio giza eskubideen urraketen biktima guztiei erreparazio emateko nazioarteko agindua partekatzea. Indar, biktimaren zentralitate printzipio batasun faktore bata, bereizketa faktore bat izan beharrean. Indar arauilea duen printzipio bada nazioarteko legerian, baita estatuko legerian eta autonomikoan ere. Biktima bakoitzari errekonozimendu emateak giza eskubideen urraketa guztien deslegitimazio osoa adierazten du eta baita terrorismo eta indarkeria mota bakoitzaren deslegitimazio autonomo eta zehatza ere. Bien, la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política ha sido construida sobre la base de una sólida seguridad jurídica. Ha sido acreditada por expertos imparciales de la más alta cualificación que la han valorado en sesiones abiertas en el Parlamento Vasco durante su tramitación. Ahora, con el informe del doctor Salvioli, estamos confirmando también que el contenido de esta ley se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos y a los mandatos internacionales en materia de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Lo que sería preocupante en torno a esta ley es que pudiera existir un desacuerdo en torno al principio ético que fundamenta su necesidad, el principio de centralidad de las víctimas. Hay dos preguntas claves en este sentido. La primera es si estas víctimas a las que quiere reparar esta ley existen o no existen. Y la respuesta es que estas víctimas existen, tienen nombres y apellidos y todos tenemos noticia y conocimiento de ellas. Los medios de comunicación, a lo largo de las últimas décadas, han informado sobre la existencia de estas víctimas. Nos suenan algunos de los nombres más conocidos: Mikel Zabalza, José Antonio Lasa, José Ignacio Zabala, Gladys del Estal, María Ángeles Barandierán, Victorino Agiriano, pero hay muchas más cuyo nombre no es tan conocido, pero existen. Y la segunda pregunta es si estas víctimas que existen y su sufrimiento injusto ha sido reparado o reconocido de algún modo. Y la respuesta es que no han recibido ese reconocimiento.
El principio de centralidad de las víctimas en este sentido es inapelable. Si existen y no han sido reconocidas, deben habilitarse los caminos que sean necesarios para su reparación. Y esto es lo importante, que coincidamos en la voluntad política de reconocer a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, es decir, en la voluntad política de situar en el centro a las víctimas. Desde este punto de partida, el Gobierno vasco propone al Gobierno español recorrer juntos este camino de reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, también de las causadas por abuso de poder o por un uso indebido de la fuerza por parte del Estado. El Gobierno vasco propone al Gobierno español compartir el mandato internacional de reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Este principio de centralidad de las víctimas tiene un profundo valor pedagógico, además, para la memoria y la convivencia. Allí donde hay una víctima que ha sufrido un daño injusto, debe existir un acto de reconocimiento crítico de lo ocurrido, un acto de reparación. Por eso el principio de centralidad de las víctimas es un factor de unión y no de división, un factor de convivencia y de futuro. Es un principio con fuerza normativa en la legislación internacional, también en la legislación estatal y autonómica. Por todo ello, esta ley es también un paso más para la normalización de la convivencia. El reconocimiento a cada víctima representa una deslegitimación total de todas las vulneraciones de derechos humanos y una deslegitimación autónoma y específica de cada forma de terrorismo o violencia. Paso la palabra al profesor Salvioli, agradeciéndole su trabajo y su participación en esta jornada. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Es para mí un gran placer, un enorme placer estar aquí y poder compartir con ustedes este informe, que es un informe de consultoría, como ha señalado Jonan, en el cual se me ha pedido que haga una evaluación en relación al grado de compatibilidad entre la Ley 12/2016 y el derecho internacional, particularmente el derecho internacional de los derechos humanos. Y he encarado ese trabajo que me ha sido muy gratificante, y me ha sido muy gratificante porque es una disposición normativa en absoluta línea con el derecho internacional de los derechos humanos y con las obligaciones que emanan del derecho internacional de los derechos humanos para todos los órganos del Estado en todos los ámbitos del territorio del Estado, es decir, tanto para órganos centrales como para órganos autonómicos y demás. Y en mi trayectoria como integrante de órganos internacionales de derechos humanos, en el último caso como miembro y presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cargo en el que terminé hace 3 meses, no puedo más que decir que me resulta altísimamente satisfactorio observar cuando en alguna instancia de los Estados se plantean normas que efectivamente tienden a reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lo hacen como lo hace esta ley, de manera integral, teniendo en cuenta los estándares internacionales, tanto de Naciones Unidas como de órganos regionales como el Consejo de Europa, en línea con el principio pro persona y en búsqueda también de otros valores importantes como el derecho a la verdad, sin menoscabar ningún tipo de garantía constitucional para ninguna persona. Entonces, ustedes encontrarán un dictamen que he hecho de 32 páginas. Ese dictamen de 32 páginas, por supuesto, no lo voy a explicar aquí, voy a hacer una muy breve síntesis de un par de minutos. Luego, en todo caso, podemos tener preguntas y respuestas, como corresponden a medios de prensa. Después tendremos la presentación del informe de manera detallada en un seminario con posterioridad. Pero déjenme señalarles que he examinado desde el punto de vista del derecho internacional el objeto y fin de la norma, incluido el estudio de su exposición de motivos, que he examinado desde el punto de vista del derecho internacional la obligación del Estado de respetar y garantizar derechos humanos, la responsabilidad que puede surgir por la omisión de investigar, la aplicación temporal de la norma, es decir, de la Ley 12/2016 y su conformidad con el derecho internacional, lo relativo a la jurisdicción, a las personas beneficiarias, los principios de actuación que están establecidos en la ley, aspectos relativos al derecho al reconocimiento público de las víctimas, al derecho a la verdad,
la reparación y las modalidades de reparación que establece la ley y su conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Y he tomado en cuenta también las decisiones de los órganos internacionales en torno a España, que van en línea con lo que la ley intenta, efectivamente cumplir no solamente con la norma y con las obligaciones que derivan del derecho internacional de los derechos humanos, sino con el pronunciamiento de los órganos internacionales al respecto, notablemente el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos. Y las conclusiones de ese trabajo son, creo, contundentes. Para mí ha sido muy sencillo hacer este dictamen. Y ha sido muy sencillo hacer este dictamen porque la ley es inobjetable desde el punto de vista del derecho internacional. La ley va en dirección indicada por el derecho internacional, por los órganos y por los estándares internacionales establecidos en materia de reparaciones, unánimemente en la jurisprudencia internacional. El objeto y el fin es consonante con el derecho internacional de los derechos humanos, la jurisdicción, el marco temporal, las personas beneficiarias, los principios de actuación, las normas de procedimiento cumplen a rajatabla con las exigencias determinadas en las normas y dictámenes de órganos internacionales de derechos humanos, las medidas de reparación previstas, que están enfocadas fundamentalmente en la reparación económica o indemnización, y la ley las llama de otra manera, pero son medidas de rehabilitación, digamos, que tiene que ver con tratamiento médico, psicológico, en fin, asistencia psicosocial para víctimas o sus familias, coadyuvan perfectamente con el principio de reparación integral. Hay en la norma disposiciones que habilitan al gobierno vasco a tomar medidas de satisfacción igualmente, pero ya fuera del marco de aplicación de esta normativa. Y no me cabe ninguna duda de que esta ley, cuando sea examinada en el marco de órganos internacionales de derechos humanos, será valorada de manera muy positiva. Bueno, orain galderak baldin badokazute, zuen esanetara gaude. Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Esta ley tiene un recurso que el Gobierno de España ha presentado, que se está pendiente si lo retira o no. ¿Cómo interpreta que un gobierno haya presentado un recurso a esta ley? ¿Se sostiene desde un punto de vista de argumentar? Sí, todo cuestionamiento que pueda existir sobre la necesidad de una ley en el marco del derecho internacional, bueno, puede ser un cuestionamiento legítimo, pero el dictamen no deja ninguna duda. Si había una duda, que puede ser una duda legítima, ya no hay motivos para mantener esa duda. Esta norma es perfectamente compatible con el derecho internacional de los derechos humanos y además responde a una obligación que el Estado español debe cumplir. Y en ese sentido, básicamente, el elemento de objeto de recurso es que la ley vasca, lo cuestiona el gobierno español, si no me equivoco, que consagra una suerte de justicia alternativa a la que considera el gobierno final que debe ser, que son los tribunales de justicia que hacen esa comisión de valoración. Supongo que ha entrado en ese detalle, lo ha analizado y qué opinión tiene al respecto. Ya, es que no es mi opinión, es el derecho internacional consistente, congruente y total que señala con claridad que la determinación de la responsabilidad internacional por violación de derechos humanos es objetiva y que no es una responsabilidad de tipo penal. Aquí no hay injerencias de tipo penal de parte de la Comisión de Valoración, ni podría haberlas. Si esa lógica, si la lógica sostenida en este punto por el gobierno español fuera válida, los órganos internacionales de derechos humanos no habrían nunca sacado un pronunciamiento internacional. Digamos, se determina la responsabilidad objetiva efectivamente del Estado y el deber de reparación. La vía penal es una cosa completamente distinta que la ley, en la cual la ley no se inmiscuye ni la toca. Si lo hubiera hecho, yo hubiese dictaminado al revés, porque entonces se podrían violar garantías constitucionales o garantías penales que están en instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero la ley es perfectamente compatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Pero más allá de lo que sea la ley, que obviamente le creemos, en la casuística que hay en Euskadi, dentro de toda la cantidad de centenares de personas
asesinadas en muchos lados. Dentro de esa casuística hay gente que se considera agraviada porque en ocasiones sentencias firmes del Estado democrático se pasan por alto para tener en cuenta la versión que dieron los asesinos, según sentencia judicial, de casos concretos. Supongo que en estos casos no habrá podido entrar usted, ¿no? Mire, yo examiné la compatibilidad de la ley con el derecho internacional, que es efectivamente la consultoría que se me ha hecho. Y lo que le puedo decir es lo que acabo de señalar. La ley es perfectamente compatible con el derecho internacional y el Estado debe aplicarla, porque no aplicarla implicaría incumplir con lo que señalan los tratados internacionales y con lo que órganos internacionales han dicho al examinar a España en el plano de Naciones Unidas. Y cuando un Estado democrático ha establecido una sentencia firme final sobre un caso, hay que recurrir a las versiones de los asesinos para dar otra opción de qué es lo que ocurrió en un caso tasado, sentenciado, juzgado. No sé si versiones de asesinos o no, eso lo dice usted. Yo lo que le digo es que una comisión de valoración examina, digamos, y determina si hay responsabilidad objetiva del Estado. No creo que la comisión de valoración deba tomar en cuenta versiones que no se ajusten a la realidad. La comisión de valoración, confío, trabajará de manera adecuada y la ley tiene ese sentido. Quien quiera ver otra cosa, pues lo presume. De la ley no surge nada de eso. Quería preguntarle al secretario de la competencia si cree que de aquí al 10 de mayo el Gobierno Central va a confirmar ese recurso o algo más. Realmente no lo sabemos. Nosotros, por nuestra parte, haremos todo lo posible para que se pueda producir un acuerdo en esta materia. Y esperamos que este informe sea en ese sentido un argumento más, un elemento que aporte objetividad y claridad en ese proceso. Pero lo habitual en este tipo de procesos es que el acuerdo o desacuerdo se plasme en los últimos días del plazo y bueno, pues toca ahora concentrarse en ese objetivo y hacer todo lo posible. Bai, bueno, ez gera hasiko hipotesiak egiten, zeren errekurritu egiten baldin bada ere, ikusi behar da zer rekurso mota dan, agian puntu baten zentratzen da, eta orduan legea aurrera egin dezake, esan nahi alde hortatik aukera desberdina daudela, ezta? Baina, bueno, gure aldetik da ona da, borondate politiko bat, biktima guztiak aitortzeko, eta jarraituko dugu bidea bilatzen eta bidea egiten helburu hori betetzeko. Ya lo tienen. No, porque es muy reciente. Pues yo diría que la semana pasada. Bai, dena dela, nahiko genduke lehen aipatu dut biktimaren zentralitatearen printzipioari heldu behar diogula, eta prentsaurrekontan ere nahiko genduke printzipio horri eustea, ezta? Eta horren inguruan esan beharrekoa nik uste esan da dagoela, nik ratifikatu egiten dut esan dana, eta nahiago genduke gaur gai honetaz zentratzea. Y decía que he apelado al principio de centralidad de la víctima como eje de actuación en estas cuestiones, y en esta rueda de prensa nos gustaría ser fieles a ese principio de que la víctima y las víctimas sean el eje central de esta cuestión, y preferiría no pronunciarme sobre otros temas sobre los que nos pronunciamos a diario y sobre los que tenemos muchas oportunidades de hablar, ¿no? En todo caso, hasta que hable oficialmente las autoridades francesas, el gobierno vasco no tiene nada que decir sobre esa cuestión.
Bueno, beste bat, mila esker, eskerrik asko, al profesor Salvioli, muchísimas gracias, y a todas vosotras y vosotros también. Muchísimas gracias.